El bienestar animal tiene diversas definiciones, pero podemos englobarlo en tres aspectos: salud física del animal, posibilidad de expresar su comportamiento natural y su estado emocional. El tema de bienestar animal ha tomado auge en los últimos años, tanto que las empresas ganaderas y gobiernos han aplicado políticas con el fin de proteger la calidad de vida de los animales. En el año de 1992, en el Reino Unido, se determinaron 5 libertades del bienestar animal, que son las siguientes. Libertad de hambre y sed. Los animales deben tener acceso permanente de agua fresca y una dieta saludable que satisfaga las necesidades del animal. Libertad de incomodidad. Proporcionar a los animales un ambiente confortable y limpio, donde no sufran frío o calor. En resumen, proporcionar condiciones adecuadas donde no sufran condiciones de insalubridad. Libertad de dolor, lesión y enfermedades. Los animales deben tener acceso a salud, chequeo por veterinarios, diagnósticos y tratamientos en caso de ser necesario. Libertad para expresar comportamiento normal. Proporcionar espacios adecuados en su hábitat y ser acompañados por individuos de la misma especie para que actúen según su naturaleza. Libertad de angustia y miedo. Proporcionar las condiciones salubres y tranquilas, evitando cualquier tipo de sufrimiento en el animal. Los principios de estas 5 libertades constituyen prácticas útiles en el bienestar animal, que incluyen el transporte y sacrificio de los animales. Estas libertades permiten determinar y analizar si los derechos de los animales son respetados para garantizar una vida digna de los animales. Por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Gracias por vernos.